López Obrador minimiza la detención de Sheinbaum por hombres encapuchados. Candidatos estatales señalan amenazas. Avanza la reforma de pensiones de Morena y aliados. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Abraham Oseguera Cervantes, don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, se encuentra detenido en la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada luego de su captura el día de ayer. Nuestro compañero Jorge Becerril está en el lugar. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Me da gusto saludarte y comentarte que estoy exactamente en la calle de Soto, donde están las instalaciones de la FEMDO, de la Fiscalía General de la República. Comentarte que este hombre fue detenido alrededor de las 3 de la mañana con 48 minutos, en madrugada del domingo 21, por elementos de la Guardia Nacional y también elementos del Ejército Mexicano. Fue trasladado desde la zona de Hacienda Real en Autlán de Navarro, que son los límites de Michoacán con Jalisco, hasta esta zona vía aérea. Hay a las afueras de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, la FEMDO, un importante despliegue de elementos de la Guardia Nacional. Esta es prácticamente la alcaldía Cuauhtémoc y también estamos al ladito de lo que es el Paseo de la Reforma. Al momento de su detención, bueno, pues se le aseguraron 2 armas de fuego con cargadores, cartuchos y también dosis de alguna droga. Cabe destacar que este hombre, Abraham, es considerado como uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras, dedicado al lavado del dinero y encargado del tráfico y venta de drogas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Está en la parte interior de estas instalaciones, por supuesto, ya lo checaron médicamente y también está declarando. Después de algunas horas, por lo menos 72, será trasladado hacia un penal de máxima seguridad, posiblemente el más cercano de esta zona centro de la Ciudad de México, que sería la zona del Estado de México, el penal del Altiplano, donde, bueno, podría pasar pues obviamente varios años después del juicio que enfrente este hombre, hermano de El Mencho, que sin duda también es un hombre importante en el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es que es prácticamente lo que está sucediendo en esta zona. Ahí vemos a los elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados y por supuesto resguardando en todo momento esta zona de la FEMDO, prácticamente la Fiscalía General de la República. Es lo que está sucediendo en esta zona del centro de la Ciudad de México. Jorge Becerril, muchísimas gracias por el puntual reporte, como siempre. Buenas noches. Gracias, Elisa Lanis. Buenas noches. Ayer un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum durante su gira por Motocintla, Chiapas. Los hombres le pidieron que se acuerde de la gente pobre de la sierra y que evite que se repita un desastre como el que ocurrió en Comalapa, que está bajo el control del crimen organizado. Que se acuerde cuando tenga el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre, doñita. Nomás eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Motocintla sea un desastre más como Comalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos por allá nos hacen pedacitos de horas. Entonces, ese es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo. Mientras que Claudia Sheinbaum calificó el hecho como algo extraño y negó sentirse intimidada, Xóchitl Gálvez, candidata del PAN-PRI-PRD, destacó que el hecho refleja la situación que se vive en Chiapas. ¿Fue multado? No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Es muy extraño. Los pobladores nos contaron que eran del cártel de Sinaloa, que están en guerra con los carteles. No lo creo. ¿Qué le dijeron, doctora? No, para nada. A mí me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron. Eso que vivió Claudia, lo viven los habitantes de esa región todos los días. Si ella no sabe lo que está pasando en Chiapas, está muy malito. Hay grupos armados, hay cárteles de la droga, hay tráfico de personas en esa región. Es una zona de paso. Se habla de que hay 2 cárteles enfrentándose y por eso la violencia está
Chiapas. Yo diría que el presidente tiene que investigar más, que pues, todo el mundo que pasó vio esos retenes. Y esta mañana el presidente López Obrador consideró que el que haya sido interceptada por un grupo de hombres con el rostro cubierto, es algo común. También señaló que podría ser un montaje. Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas grabando. Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, que el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. ¿Lo ve como un montaje entonces? Sí, es muy probable que sea un montaje. Supone que es el ejército el que está a cabo. Sí, todos los candidatos tienen protección. Pero ¿cómo pudieron acercarse tanto? Se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes. Pero además, esto es bastante común cuando uno recorre todo el país. En las carreteras los paran a uno. Fue detenido Eliud Guadalupe, es acusado del homicidio de Noé Ramos, el candidato del PAN y PRI a la alcaldía del Mante en Tamaulipas. El gobernador Américo Villarreal y el fiscal del estado, Irving Barrios, detallaron que lo aprendieron el viernes gracias a los retratos hablados que se elaboraron con ayuda de los testigos del crimen y un seguimiento en los videos de cámaras de seguridad. El asesino portaba droga y un cuchillo y tiene antecedentes penales por homicidio en Nuevo León. La sociedad mantense nos orientó con los registros y la fotografía inicialmente hablada y los datos que se tuvieron en el sitio del hecho, que nos permitieron ir esclareciendo y llevando la consecuente investigación. Del avance de las investigaciones y después de la valoración de más de 20 entrevistas, se pudo establecer que Eliud Guadalupe MB fue la persona que se encontraba en el momento de los hechos, agredió físicamente a la víctima y emprendió la huida, situación que quedó fortalecida, entre otros, con los diversos dictámenes en materias de criminalística de campo, planimetría, medicina forense, concluyeron que el arma blanca que se aseguró es coincidente con las características de la hoja del instrumento que infringió la herida a la víctima. Y candidatos siguen siendo amenazados. Guadalupe Mora, candidato a la presidencia municipal de Buenavista, Michoacán, denunció que un grupo armado amenazó a su equipo de campaña. En entrevista con Milenio, el también hermano de Hipólito Mora, ex líder de los grupos de autodefensas, asesinado en junio, acusó que presuntos miembros de los Viagra interceptaron, amenazaron y sacaron del pueblo a quien realizaba labores de perifoneo en Santa Ana, Amatlán. Mora aseguró que este grupo no quiere que llegue a la presidencia, pues se beneficia de los actuales gobernantes. Además, responsabilizó al gobierno estatal si algo le ocurre. Yo hago responsable al gobernador del estado de aquí en Michoacán si algo me pasa a mí o algo de mi familia, porque ellos ya llegaron 5 órdenes de aprehensión, entre ellos está la de Nicolás Sierra Santana, el líder de los Viagra, y esos son los que me están dando lata, son los que ahora me quieren matar a mí, y ellos no los quieren detener. Es por eso que los están dejando, a lo mejor porque también me asesinen a mí, igual como asesinaron a mi hermano. Mario Riestra, candidato a la presidencia municipal de Puebla por PAN, PRI y PRD, señaló que fue amenazado tras un mitin en el municipio de San Francisco, Totomihuacán, donde un sujeto le dijo que su cabeza valía 15,000 pesos. La Mesa de Seguridad del Estado le solicitó mostrar pruebas. En entrevista con nuestro compañero Carlos Zúñiga, confirmó que solicitará protección. Yo había solicitado desde hace un mes seguridad, me fueron asignados 2 elementos del gobierno del estado que claramente no fueron suficientes y además, desde mi punto de vista, pues no hicieron todo lo que estaba a su alcance porque este agresor quedó en libertad. Hoy estamos haciendo la solicitud, ya no al gobierno del estado, sino al gobierno federal, para que sea la Guardia Nacional quien se encargue de brindarnos seguridad en este proceso. En Sonora, Norberto Corona, quien buscaba la alcaldía de San Luis Río Colorado por el PAN, declinó tras ser amenazado de muerte. Yo no puedo solicitar y aceptar protección personal que ya me lo ofrecieron, porque ya me amenazaron de muerte. No la puedo aceptar porque
porque yo no puedo andar protegido. Si mi gente y la ciudadanía no tienen un policía que los anda cuidando, yo no lo voy a permitir. Yo necesito protección y necesito proteger a toda la ciudadanía, proteger a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros nietos. Yo voy a hacerlo y se los voy a cumplir. Este lunes, las candidaturas a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México coincidieron en el Papalote Museo del Niño. Acudieron a firmar el Pacto por la Primera Infancia, organizado por colectivos, fundaciones y organizaciones civiles. ¿Cuál es la esencia de esa protección? La primera es el apoyo desde el embarazo a las mujeres. Segundo, la salud. Los niños y niñas desde la primera infancia requieren atención. La otra muy importante tiene que ver con la educación desde la primera infancia. Vamos a garantizar que en todos los pueblos del país tengan lo necesario, que ya no haya violencia. Vamos a regresar las estancias infantiles, no solo en las zonas urbanas, por eso la beca universal para niños y niñas desde preescolar hasta la preparatoria. En unos días voy a sacar un libro con todas mis propuestas y le pedí a Luciano que me dijera cuáles son las suyas, que todos tengan una casa calientita y fresquita. Ese país con el que sueña Luciano lo vamos a hacer realidad. Y cuando me piden que les grabe un video a las niñas y a los niños, siempre les digo algo: no se preocupen demasiado por la política. Su única tarea ahorita en esta edad y el resto de sus vidas es ser felices. Todas las escuelas de la ciudad tengan, por ejemplo, un techo en el patio que los cubra del sol y de la lluvia. ¿Qué queremos hacer de esos lugares? Que ustedes y que sus papás se sientan seguros en el parque, que puedan, por ejemplo, correr. Queremos que las niñas y niños que nazcan en la Ciudad de México tengan un programa de salud y alimentación. Y les vamos a dar una beca del tamaño de mi beca para empezar. No hay dinero mejor invertido que lo que se invierta desde los -9 meses hasta los 5 años de vida. Comprometámonos no solo con lo posible, comprometámonos con lo imposible. Las niñas y los niños se lo merecen. Por cierto, gracias por acompañarnos anoche en el segundo debate chilango. Aquí, parte de lo que sucedió. Pero en esta mesa hay otra visión acerca del agua, una visión que ve al agua como negocio. Es la visión de Santiago Taboada. Él tiene la visión de privatización del agua. Porque las tragedias de agua y la privatización es con las pipas que vendes a los vecinos de Iztapalapa. Pues aquí te presento el agua de Iztapalapa, contaminada. El agua de Benito Juárez, contaminada. El agua de Tláhuac, contaminada. El agua de Xochimilco. El agua no es clara. Te invito, Clara, a que tú te bañes. Tú bañes a tu familia. No te equivoques. Lo que vamos a hacer y a trabajar es agua clara, no esa agua contaminada como han contaminado la campaña. Vamos a tener un plan maestro para reabrir ríos y caudales y empezaremos reabriendo el río de la Piedad. Sí, ese río que circula sobre el viaducto. Con ello vamos a recuperar el ciclo de agua, vamos a ayudar para evitar las islas de calor y vamos a embellecer la ciudad. ¿Cómo ves que los contratos que tienes de las utopías están relacionadas los socios con René Bejarano? Pues yo te pido que hagas todo lo que estás diciendo
hagas las denuncias. El cártel inmobiliario es real y claro que ha provocado un daño terrible. Es el escándalo de corrupción más grande del siglo. Y miren, son 264 pisos de corrupción. Si alguien compró patrullas a sobreprecio fue tu gobierno. Por eso tienes al exsecretario de Seguridad Pública prófugo, Clara. Mientras me hacen favor en casa de seguir anotando el número de acusaciones entre ambos, yo sigo proponiendo. Y nos acompaña en el estudio Alberto Tavira. Beto, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Encantado, Elisa, encantado de estar aquí. Ahora sí te traigo la historia detrás del debate. Eso, porque ya, bueno, vimos el debate, algunos fragmentos, estuvo ahí muy bueno, con los dos temas, los dos bloques que se presentaron, que correspondía, pero hay mucha historia detrás de cada uno de las candidaturas. Desde luego, y en Milenio hicimos una suerte de especial para hablar de estas biografías de los hombres y de la mujer que pretenden gobernar la Ciudad de México. A ver, platícanos. Y desde luego que, pues mira, yo voy a comenzar por el más impredecible de todos, que desde luego es Salomón. Ha sido una suerte y ha sido una sorpresa dentro de la candidatura y dentro de los debates, y su biografía no es menos sorpresiva. Y es que fíjate, Lisa, que Salomón Chertorivsky es hijo de un publicista muy afamado que se llama Isaac Chertorivsky, que este publicista, además de haber sido presidente de Bacardí, tanto de Bacardí México como Bacardí Latinoamérica, pues bueno, él le hablaba al oído a Carlos Salinas de Gortari, era su consultor y su asesor en comunicación, y entonces al mismo tiempo que chalaneaba en la iniciativa privada, le daba consejos al pelón. Pero además de comunicación, de estrategias, bueno, de publicidad y en caso de política de propaganda. Sí. No, bueno, pues se la saben, se la saben. ¿Te acuerdas de esa campaña de solidaridad en el sexenio salinista? Sí. Bueno, pues él de alguna manera, Isaac, fue el artífice de que se pudiera permear hacia la ciudadanía esta misión de que la gente colaborara con las campañas de gobierno. Pero también fue, de alguna manera, asesor de la Madrid y de Zedillo. Entonces, eso es por un lado. Ahora, por el lado materno de Salomón Chertorivsky, su mamá es hermana de José Woldenberg, quien fue el primer presidente del entonces IFE. Esta Consejería Ciudadana, del primer Consejo Ciudadano del Instituto Federal Electoral. Ah, bueno, pues entonces, obviamente, Salomón desayunaba, combinaba y cenaba política en su casa. Política y estrategias. Desde luego, desde luego. A lo mejor ahí se le ocurrió lo de las palomitas. Eso es uno de los perfiles que traemos en Milenio, pero también hicimos... Ese ya sale mañana, ¿verdad? Ese sale mañana, desde luego, tanto en Milenio Impreso como en milenio.com. Y días anteriores ya publicamos el de Clara Brugada y también publicamos ya el de Santiago Taboada. A ver, platícanos un poquito más de Clara y de Santiago. ¿Con quién empezamos? La historia de Clara es muy interesante porque es una historia de una mujer que, lejos de lo que cualquiera hubiera pensado, ella nace en la colonia Nativitas, nace y crece en su primera infancia, en lo que entonces todavía no era la delegación Benito Juárez. Hasta entonces se convirtió. Clara, es públicamente que tiene 60 años de edad, es la mayor de todos los candidatos. Desde luego, entonces, pues todavía era otro México, empezando porque era el Distrito Federal. Es cierto, es cierto. Desafortunadamente, su papá falleció cuando ella estaba estudiando el segundo de secundaria y por lo tanto se tuvieron que mudar al estado de Chiapas, de donde era originaria su mamá. Su mamá todavía vive, está por cumplir 95 años de edad. Ah, qué lindo. Qué entonces, bien. Bueno, pues Clara ha ido, venido un poco, se regresó a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Pero digamos que es originaria de la Benito Juárez. Ah, sí, ¿no? Bueno, lo que fue después. Lo que después vino a ser la Benito Juárez. Pero ¿quién iba a decir? Es que cuando se regresa de Chiapas, ella se fue a estudiar a la UAM Iztapalapa. Ahí llegaron un grupo de jovencitos necesitados de que los alfabetizaran en una región, en una de las colonias pues más precarias de Iztapalapa. Y ahí es donde Clara conoce pues el sentir y las necesidades de esta población. Por lo tanto, se muda a vivir a Iztapalapa, que es donde actualmente vive. Sí, y ella ha platicado esta historia de cómo decide irse a Iztapalapa para ayudar precisamente a este grupo de jóvenes, ¿no? Y ahí comienza su carrera social y después política.
Desde luego, pero en los terrenos del amor te tengo noticias. Ay, a ver. Es que cualquiera de estas familias van a llegar ahí a la Ciudad de México a gobernar, entonces hay que saber quiénes son. Bueno, Clara no está casada y tampoco ha tenido hijos por elección propia. Sin embargo, pues lleva más de una década en una relación, digamos, en una relación de unión libre, vamos a llamarle, una relación moderna, como hay muchas, con José Luis Gutiérrez. Con él ha vivido durante mucho tiempo, es un activista, es un ambientalista, ha estado muy cerca de la política, desde luego, y también de Clara. Bueno, no tan cerca, no viven juntos. Bueno, por eso han durado tanto. Yo también creo que ese es el secreto para poder durar más de una década. Entonces tiene una pareja de muchos años. De muchos años. Él es de muchos años y la relación también. Y entonces así han durado mucho tiempo. Lo padre de todo esto es de que, bueno, él viene de un matrimonio anterior, tiene 2 hijos, Clara no tiene hijos y decidió no tener hijos, pero tiene 6 perrijos. Y en los perfiles que hacemos para Milenio, pues vamos a publicar, ya publicamos los nombres de cada uno, así como su significado. ¿De veras? Ah, sí. Totalmente. Uno, por ejemplo, se llama Teotongo, porque es el nombre de la colonia donde vive Clara Brugada. Digamos que es el decir Teo, o no sé. Algo por el estilo. Sí, por supuesto. Son 6. Bueno, te los puedo decir rápido. Milpa, Maguey, Istli, Iskra, Itandehui y Teotongo. No, Esos son los perrijos de Clara. Qué bien. Bueno, yo me confundiría con tanto hijo. Desde luego que sí. Pero bueno, qué bien. Ahora, finalmente, en el perfil de Santiago Taboada, que ya pueden leer en milenio.com, pues tenemos también noticias interesantes, porque mira, pues además de todo, Santiago ha sido panista de toda la vida. A ver, de entrada nació en la colonia Roma. O sea, ya eso ya lo hace fifipanista, no chairo, digamos, ¿no? Después crece en la colonia Condesa, pero en cuanto nació después del terremoto del 85. Por esas épocas. Joven. Sí, pues está joven. Chavito, tiene 38 años. Sí, entonces, en ese sentido, pues la familia ha tenido distintas mudanzas a lo largo de toda su vida. Oye, pero yo recuerdo que él ha dicho que, vivió muchos años, o se siente así como muy arraigado en la Narvarte. Pues eso fue hasta después. Eran aficionados a las mudanzas, eso es Taboada. Te digo que se van de la Condesa y después se nos van hasta Coyoacán y después se van a vivir a Coapa. Y en esa época Santiago practica fútbol en el América y se vuelve como de los principales. En el América. O sea, ¿es americanista? ¿O no lo ha declarado públicamente? No sabemos si lo está cuidando para no perder votos o para ganar. No sabemos realmente cómo sea el asunto. Y así fue creciendo, desarrollándose, digamos. Obviamente acudió a universidades privadas. Obviamente tuvo una educación después para la licenciatura en la UNAM. Él mismo ha dicho que estudió ahí Derecho. Después se fue al extranjero a estudiar un posgrado. Pero en esa época, pues te digo que a los 18 es cuando empieza a debutar en la política. Toca las puertas del PAN y desde luego que se las abren. Entonces, pues es un panista de toda la vida. Ni se exagera ni se miente al decir que es panista de toda la vida. Sí. Ya cuando empieza a trabajar, se emancipa de los papás. Ya hasta entonces es cuando se va a la Narvarte. Ya solo, digamos, ya no en familia, pero bueno, entonces conoce bien varias partes de la ciudad. O al menos las empresas de mudanzas también las conoce bien, además de las coordenadas de la Ciudad de México. Y es por esa época, por ahí del 99, que se casa. Él contrajo nupcias con Elia Lilia Quesada Zújich. ¿Ves que en el debate Clara le dijo... ¿Es ella? ¿Ves? Sí, pero a ver, vamos a explicar lo siguiente. A ver. Elia Lilia Quesada Suri tiene un papá que es el que dijo Jorge Quesada, que es el que Clara le dijo a Taboada que era su suegro y que había cometido supuestos actos ilícitos. Bueno, entonces lo que no se dijo y hasta el día de hoy Santiago aclaró en los medios radiofónicos es que en primera él ya no está casado con Elia, entonces pues en todo caso sería su ex suegro. Y en segunda... Pero a quien vimos en el debate es Elia. No. Sí, Elia Lilia Quesada Zújich es la primera esposa y única de Santiago hasta el momento, madre de sus 2 hijos. Pero lo que les tengo que explicar es de que ellos se separaron desde 2020 y finalmente firmaron el divorcio en el 2021. Pues ya tiene unos 2, 3 añitos que ya no tiene, digamos, relación con esta familia, salvo los hijos, de alguna manera. Pero insisto, en una entrevista radiofónica dijo que además es un homónimo de su ex suegro.
O sea, que esa persona que... No tiene nada que ver con el ex suegro, que pues ya tampoco, bueno, es el abuelo de sus hijos, pero nada más, ¿no? Así es, así como lo acabas de explicar. Entonces, bueno, pero vamos a ir atando cabos conforme vaya transcurriendo la elección, porque de esto es lo que dice Santiago y lo que dice Clara, pues vayamos viendo qué dicen las investigaciones periodísticas. Entonces, ahora toda la gente se preguntará, bueno, ¿y quién ocupa el corazoncito de Taboada? ¿O quién sería la primera dama de la Ciudad de México? Exacto. Una joven guapísima que se llama Fernanda Chávez Hernández, 11 años menor que él, lo ha acompañado a los 2 debates, ha estado con él en la campaña, pero es su novia. Okay, es su novia, aunque el candidato ha dicho que después de la elección del 2 de junio... ¿Quiere casarse? Van a sonar campanas. Fíjate nomás, yo no sé, si no gana, a ver si le cumple a la novia. Con la depresión que van a traer y el deudononón, a ver si les quedan ganas de casarse. No, yo espero que sí, arriba el amor. Sí, arriba el amor, qué padre, arriba qué bueno. El amor. Oye, fíjate que de Salomón ya no te conté un dato muy interesante, y es que cuando se fue a estudiar a Harvard, porque ahí estudió su posgrado después de la licenciatura en Economía, fue compañero de pupitre de Felipe Calderón. Y se hicieron muy amigos. ¿Acá? Sí, en Harvard. Porque fue por el año de 1999. Felipe Calderón ya había dejado de ser presidente del PAN en México. Se va a estudiar este posgrado también a Harvard y se hacen súper amigos. Eso no me lo dijo nadie, pero yo supongo que cuando le dijo que Salomón era el hijo del presidente de Bacardí, pues Calderón le dijo, tú y yo vamos a ser amigos. Bueno, todos son sociables. Sí, bueno, y todos se conocen al final del día, pues bueno, este México es pequeño y la ciudad más. Y la clase política, de alguna manera, ¿no? Siempre se va, y lo que hemos platicado anteriormente, Lisa, siempre o se hacen amigos o compadres, o se casan entre familias, y se crea como una casta divina. Y donde todo el mundo tiene que ver con todo el mundo, y por eso lo padre de estos perfiles que me han invitado a hacer en Milenio, porque al final del día vamos concatenando todas estas dinastías, parentescos, amistades. Oye, y buenos perfiles para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en este caso que tú has realizado y que hemos presentado ahí en Milenio, ¿no? O sea, qué bien. Porque, a ver, son personas de carne y hueso, con filias, fobias, religiones, de todo un poco. Con trayectoria, con estudios, con esta pasión por la política. Ahí están, ¿no? Sí. Con sus diferencias, pero en esta visión también muy definida de lo que les gusta, ¿no? Y también sus tragedias familiares que de alguna manera pues marcan a una persona y lo estructuran hacia cuál es el sentido de su vida. Por eso siempre es importante conocer el lado humano de los políticos. Querido Beto, muchísimas gracias como siempre. Encantado, Elisa, encantado. Y les recuerdo que mañana van a poder ver el perfil de Salomón Chertorivsky tanto en Milenio Impreso como en milenio.com. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Una pausa y volvemos. Después de 6 años, María logró encontrar a su hijo. Primeramente, pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues ya después de 6 años, pues ya lo encontré. La última vez que María vio a su hijo Joaquín Hernández Revuelta fue el 25 de abril del 2018 en la colonia El Tesoro de Coatzacoalcos. El hombre de 32 años afirma fue levantado por elementos de la policía estatal como muchas otras personas en esa época. Tras imponer su denuncia en la Fiscalía Estatal, María comenzó a buscarlo, se sumó al colectivo Juntos hasta encontrarlos y participó en marchas, manifestaciones y jornadas de búsqueda. ¿Por qué lo buscamos? Porque los amamos. ¿Por qué lo buscamos? Porque los amamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? A 6 años de la desaparición de Joaquín, en 2022, el colectivo encontró restos óseos en un predio abandonado de la colonia Ejido Tacoteno en Minatitlán, a media hora de Coatzacoalcos. Como todos, los entregaron a la Fiscalía y un año más tarde le dieron a María las malas noticias. El ADN que dejó en el banco estatal machaba con ellos. Los restos eran de su hijo. Yo en ese momento no lo acepté porque pues la duda, ¿no?
Y pues pedí otra conjunta de otras pruebas genéticas para poder estar segura, aunque pues no queda uno al 100, ¿no? Pero ya esta prueba que me dieron ya fue un 98%, pues ya lo acepté. Sin embargo, ni María ni su hijo encuentran aún la paz. Otro año pasó y aún no recibe los restos para sepultarlo. Según la fiscalía, pronto les serán entregados. Que no pierdan la esperanza y no perder la fe, pues seguir adelante y sí se puede, porque buscando se encuentra. En Veracruz hay un registro de 7,000 personas desaparecidas, una de las cifras más altas a nivel nacional. Sin embargo, menos del 5% son localizadas. Para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. Continúan los ataques con drones en las comunidades serranas de Acapulco, Guerrero. Videos muestran el momento en que arrojan bombas artesanales a uno de los ejidos. Los explosivos han causado incendios forestales. Pobladores lograron derribar un dron. Y sale a la luz más información sobre Miguel, el feminicida serial de Iztacalco. El Dahmer mexicano es el título que se ha ganado Miguel N., el feminicida serial de Iztacalco. Y es que conforme pasan los días, salen más datos para comprender los motivos que lo encaminaron a matar. Investigaciones preliminares han revelado que Miguel N. llegó a vivir a la Cruz Coyuya, Iztacalco, en 2010. Esto a petición de su padre. A los 23 años y todavía siendo estudiante, había entrado a trabajar al laboratorio Ortin, ubicado en esa colonia. A principios de 2012, 2 años después, Frida Lima, de 20 años, proveniente de Tlacotepec, Puebla, llegó a trabajar al mismo laboratorio que Miguel N. Y por azares del destino, rentó un cuarto en la misma colonia. Fue hasta inicios del 2013 que ambos comenzaron a entablar una amistad. Frida tenía 21 años y Miguel N. 28. En redes sociales ya publicaban fotografías juntos. Miguel N. acompañó a Frida a la Feria de Puebla en aquel año y habrían aprovechado para visitar a la familia de la desaparecida. En ese mismo año, Miguel N. renunció al laboratorio Ortin y fue en este punto que comenzó a adentrarse en el teatro amateur y activismo contra el maltrato animal. En este periodo y a finales de 2014, Miguel y Frida compartían estados de desamor. Fue en diciembre de 2014 que Frida hizo su última publicación en redes sociales y no se supo más de ella. En ese periodo, Miguel N. comenzó a publicar poemas perturbadores que relataban la muerte. Fue hasta febrero de 2015, 2 meses después, la familia de Frida denunció su desaparición y publicaron su ficha de búsqueda. Miguel N. continuó desaparecido de las autoridades y el ojo público entre sus actividades como viajero, actor y activista. En 2018, entró a trabajar al laboratorio ARG, una empresa que ofrece servicios de control de calidad. Ahí conoció a otras de sus presuntas víctimas, Viviana Garrido. En noviembre de ese mismo año, Viviana fue vista por última vez en una parada de transporte en dirección al metro. Viviana tenía 32 años cuando desapareció. Era ingeniera bioquímica industrial por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y era madre de una pequeña de 9 años. Familiares buscaron a Viviana por 5 años. Incluso, la Fiscalía Capitalina ofrecía 500,000 pesos a quien diera información valiosa para dar con su paradero. Sobre el caso, Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, pidió paciencia para brindar más información. Por eso le estamos pidiendo que nos esperen un momento. Esto se trata de un trabajo de investigación científica, tiene que tener todos los respaldos. Además, se dio a conocer parte de la audiencia del pasado viernes, donde Miguel N. también se refería al tiempo de investigación. Finalmente, ¿algún comentario de cierre? Es que desde mi perspectiva, esperar más tiempo, yo creo que no viene al caso. Así lo veo. Recientemente salió a la luz un dato extraoficial que podría explicar su odio hacia las mujeres. Miguel N. habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padre. Incluso, declaró que tanto su madre como su hermana sabían de la situación y lo dejaron pasar. Con información de C4 en Alerta y Michelle Baltazar, Telediario, Ciudad de México. Una pausa y volvemos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
sesión, como muchas otras, quedará en la historia como la ignominia legislativa y será recordada como la legislatura de las y los 263 legisladores sumisos al señor de Palacio. Farsantes, 1000 veces farsantes, 1,000,000 de veces farsantes. A quienes están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. También han dicho mucho, es que los trabajadores solo van a cobrar una tasa de reemplazo del 30%. Esa es una mentira. El porcentaje del último sueldo que se están llevando los trabajadores de Afores es 72%. A ti, trabajador de México, para que tú tengas una pensión digna, tu pensión, tu Afore, se quedará en el porcentaje que quedó establecido. Mentiras y más mentiras es lo que viene aquí a decir el PRIAN y su nueva rémora, Movimiento Ciudadano. Primer mentira, dicen que la Cuarta Transformación se va a robar el dinero de las Afores, lo cual es absolutamente falso. Lo que se busca con la creación de este fondo es recuperar las cuentas inactivas de los bancos y sus administradoras están reteniendo ya desde hace un buen rato. Ese es el delito que ustedes cometen. Roban sin con el consentimiento de los dueños esa Afore, ese ahorro de los adultos mayores y lo mandan a un fideicomiso. Se llama robar. Habitantes afectados por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez realizaron un análisis independiente que reveló que hay diversas sustancias dañinas como el diclorobenceno, el cual es un líquido incoloro que se usa para fabricar herbicidas e insecticidas. También se encontró cloroformo, que se utiliza como disolvente y en la elaboración de refrigerantes. Además, entre otros compuestos, se halló clorobenceno, que es un líquido sin color e inflamable, así como tolueno, el cual es una sustancia derivada del petróleo crudo. El gobierno de la Ciudad de México indicó que no dan por válidas estos análisis. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.